Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de ampliación de Alfred Weber, Historia de la Cultura. Este curso está patrocinado por el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Esta vez vamos a discutir al capítulo vinculado a los judíos y a los persas. Estamos en Caracas y hoy es 1 de junio del 2026. Como siempre, aquí tenemos la lista de las interesantes preguntas que ustedes nos hicieron llegar. ¿Cómo explica Weber desde una perspectiva sociológica que un pueblo numéricamente pequeño como el judío haya tenido un impacto universal mayor que el de los grandes estados como Egipto o Babilonia? Bueno, Weber en eso es, es científico y hasta uno pudiera decir generoso en el sentido y acertado cuando dice que lo fundamental que va a tener el pueblo judío hasta nuestros días, ya en aquellos momentos, es cuando logra configurar su sentido de la vida a una religión que potencialmente era universalista, aunque en el caso del judaísmo era una religión nacional. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque, en definitiva, si algo está demostrado, cuando se hace sociología, se hace historia de las sociedades en cualquiera de sus escalas, es que el sentido de la vida de una sociedad lo establece su religión tradicional. Eso está totalmente reconocido por las ciencias sociales, por lo menos las ciencias sociales vinculadas a estas corrientes, por ejemplo, de la sociología comprensiva. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se fue? Por supuesto que hay una pregunta un poco más adelante. Bueno, no la voy a adelantar todavía. Es la tercera. Estamos en la primera ahorita. Que vamos a ver cómo ese monoteísmo, que por cierto va a tener todo un ciclo de monoteísmo nacional a transformarse en monoteísmo universal, eso lo vamos a ver dentro a la tercera pregunta. Pero al definirse como monoteísta y a partir de ahí dándose una relación de necesaria diferenciación con el resto de los pueblos, y aquí se entra en otro proceso dialéctico muy importante para todas las sociedades humanas, es cómo se construye lo uno y lo otro. Es decir, cómo se construye socialmente el nosotros y los otros. Eso es algo importantísimo. Eso es algo importantísimo. Y la manera como lo hicieron los judíos es lo que va, en tal caso, a consolidar su existencia en el tiempo. Sobre esto, simplemente hago una parte, porque es muy importante, una de las cosas que hoy en las discusiones en ciencias sociales se habla, por ejemplo, de la diversidad de género, de la diversidad racial o de la diversidad étnica, etcétera. Y resulta que el concepto de diversidad no puede separarse del concepto de unidad, en el sentido que la unidad y la diversidad forman un par dialéctico. Y así es que se origina el uno y el otro, el nosotros y el ellos. Y eso tiene una configuración en distintos lugares
digamos, permanentemente en todas las sociedades humanas. Y es una de las cosas que yo tengo en otra línea docente, que es la configuración de lo uno y de lo otro, entre los cuales trabajo la etnia, pero que es interesante tomar en cuenta porque si no tomamos en cuenta esa visión de construcción de las sociedades, de que la gente se construye con una idea de sí mismo, pero también con una idea de los demás. Y normalmente son ideas que se van configurando antagónicamente por la necesidad de la creación del endogrupo y del exogrupo, para hablarlo desde el punto de vista de la psicología social. Entonces, aquí tenemos que los judíos a lo largo de la historia que nos va narrando van configurándose con un marcado interés por diferenciarse de los demás. ¿Y por qué tenían ese marcado interés de diferenciarse de los demás? Por su visión religiosa. Dentro de esa visión religiosa, una de las cosas que predominaba era la alianza particular que tenían con su concepto de Dios o con el Dios de Abraham, como también se conoce esa visión. Entonces, en esa alianza, pues una alianza que era exclusiva. Eso va conformando, por ejemplo, si somos exclusivos, la visión tiene entonces nos va llevando a cómo nos hacemos cada vez más diferentes de los otros. Ahora, ese proceso de diferenciarse y de igualarse es un proceso largo, porque también los otros tenían su propia personalidad étnica y en algunos casos de etnias nacionales, y tenían otro, otro conjunto de elementos vinculados, por ejemplo, al parentesco, que lo hacían diferente en el caso de los judíos, pero digamos, esos pueblos eran fuertes, eran bien definidos. Entonces, el tratar de diferenciarse, empezaron a crear un conjunto de normas, de leyes, porque eso fue un proceso largo y fue un proceso, digamos, que se iba haciendo a través de que también dominaban la tecnología de la palabra escrita, lo cual les permitía fijar la memoria. Al fijar la memoria ya tú tienes una especie de fijación de la conducta que tienes que realizar no solamente tú, sino los tuyos. Es decir, una conducta que podía heredarse más fácilmente que si no manejases la tecnología de la palabra escrita y manejases solo la tecnología de la palabra oral. Por supuesto, ahí va a darse un proceso bastante, bastante interesante, porque entre la relación con algunos de esos pueblos, que era incluso era una relación de hermandad desde el punto de vista del origen, porque a veces cuando se habla de Abraham, se dice, bueno, que Abraham tuvo a Israel como a Jacob, lo tuvo como hijo, pero que también tuvo a Ismael, de donde se originan los árabes, pero resulta que Abraham tuvo más hijos y cada hijo dio origen a otro grupo étnico. Si mal no recuerdo, los edonitas también. Entonces, habían varios pueblos que eran hijos de Abraham, pero quienes van a establecer más o van a hacerse más partícipes de su legado es a través de la la decisión que se tomó para que Israel fuese el que heredara fundamentalmente los nexos que Abraham había hecho con la alianza con Dios. Entonces, bueno, eso va estableciendo un perfil. Ese perfil fue cada vez más diferente del contexto. Tenía en su seno unas proposiciones de explicación del mundo que fue aceptada porque, entre otras cosas, por el peso de la escritura y por el monoteísmo.
porque, por ejemplo, en Babilonia también tenían la escritura, también tuvieron grandes relatos de la cosmovisión, pero en algunos casos las visiones politeístas permitían una diversidad que podía terminar, como terminó también fácilmente en la disgregación de esa corriente, y que además otro elemento importante es que los judíos, o sea, los israelíes propiamente, porque los judíos van a llegar a ser mucho más adelante, los israelíes, como parte de su especificidad étnica, ellos no planteaban una exogamia, sino en algunos casos podían realizarla porque no había más remedio, pero fundamentalmente practicaban la endogamia. Eso hacía que no se mezclaran mucho. Entonces, una endogamia desde el punto de vista del parentesco, pero unido con una especificidad de leyes que fueron moldeando lo que a través de las prohibiciones, porque ¿qué son las prohibiciones? Es lo que más o menos se conoce en antropología como los tabú. Lo que pasa es que estos pasaban a ser prohibiciones escritas, igual como si los tabúes se escribieran. Entonces eso va perfilando digamos, su mensaje que los va a llevar a ser, aunque numéricamente, bueno, numéricamente pequeño, pero para las dimensiones de aquella época, en algunos momentos no era tan pequeño. Porque cuando Weber dice que había como millón y medio de judíos, a la escala de aquel momento, en los pueblos alrededor era bastante, no era, no era poca. Entonces también tenían muchísima población, o por lo menos tenían un grupo poblacional suficiente como para sobrevivir ante los enfrentamientos con las otras tribus o las otras etnias. Entonces, eso va, digamos, a ayudar muchísimo a que se consolide en el tiempo. Luego incluso habrá algo muy importante que, aunque puede verse como una división del pueblo judío con el surgimiento del cristianismo, pero resulta que, bueno, puede verse como una división exactamente inicialmente del judaísmo, porque además fue hecho por judíos, porque Jesús, la Virgen María y todos los apóstoles, todos eran judíos, pero no hubo cierta continuidad étnica al principio, pero después en la elaboración del libro sagrado, que va a ser la Biblia cristiana para los cristianos, se va a incorporar la sabiduría ya realizada por los judíos, escrita por los judíos, que va a ser llamado el cristianismo Antiguo Testamento, pero va a haber una continuidad. Entonces eso va a ayudar también a que haya una continuidad de los judíos, aún después de lo que fue la diáspora obligatoria de cuando se terminó de incendiar el templo en el siglo I y la dispersión total. Entonces, de todas formas, había una continuidad del mensaje judío, pero ya hecho por personas que tenían o que tuvieron origen judío al principio, pero era otra religión, pero esa religión también permitió que de alguna manera se mantuviese esa figuración en la historia. Segunda pregunta, ¿por qué los antiguos israelitas, para diferenciarse de otros grupos originarios de Canaán, rechazaron a sus antiguos dioses Baal y Astarte, quienes representaban a la tierra y la fecundidad, para condenarlos como enemigos de un Yahvé celoso que buscaba el sometimiento de la población? Bueno, aquí en esta pregunta es bien interesante porque nos habla de una lucha religiosa. Es evidente que eso era una lucha religiosa. Cuando se habla de lucha religiosa, nosotros podemos hacer una tipología, o por lo menos algunos esbozos de tipología. Yo tengo algo escrito sobre eso como ejercicio de tipología, y es qué sucede cuando dos religiones se encuentran.
y se puede producir un choque religioso. Entonces, bueno, dependerá de los tipos de religiones que se encuentran. Porque si son religiones politeístas, ambos grupos parten de religiones politeístas, normalmente el politeísta se suman, y además de que se suman, se logran las equivalencias. Por ejemplo, cuando Roma domina a Grecia, que ambos tienen religiones indoeuropeas, que ambos tienen religiones politeístas, se hacen analogías y no hay problema religioso, porque las analogías funcionan, y mucho más cuando provienen de un mismo tronco, como es el tronco indoeuropeo para el caso de griegos y romanos. Cuando se encuentra una religión politeísta con una religión cosmogónica, por ejemplo, una religión que adora al sol, adora a la luna, adora a la montaña, como pudieran ser los celtas. Ahí se da un proceso que no necesariamente conduce al enfrentamiento, porque se pueden ir dando equivalencias. También se dan equivalencias porque una de las características que tienen las principales religiones politeístas conocidas, que por cierto, cuando uno trabaja religiones comparadas, la mayoría de las sociedades que uno trabaja en esa área de las religiones conocidas, las que practicaban el politeísmo son muy pocas, muy pocas. No es como a veces uno pensaba que la mayoría eran politeístas y los monoteístas eran pocos, no, era todo lo contrario. Las religiones politeístas son pocas. Entonces, en cambio, las religiones cosmogónicas son un poco más. Entonces, cuando una religión cosmogónica se vincula con una politeísta, pueden haber, digamos, equivalencias al menos entre los dioses naturales, pasan a crearse uno y no se produce normalmente un proceso de lucha. Ahora, cuando se enfrentan una religión politeísta con una monoteísta, normalmente hay enfrentamiento. Hay un enfrentamiento porque se consideran antagónicas. Se consideran antagónicas porque dentro del monoteísmo no hay cabida para un panteón, es decir, una especie como de cielo de muchos dioses. O sea, no hay cabida para más dioses, porque es uno solo. Eso lleva necesariamente al enfrentamiento. Y esa es una de las exigencias que Jehová le va a plantear a los judíos. Yo los escojo a ustedes como mi pueblo, pero solo soy yo. Aquí no lo compartimos. Es decir, inicialmente, evidentemente, tenían que separarse. Había exclusión. Había exclusión porque el monoteísmo, por eso lo dice su nombre, es un solo Dios. Con monoteísmo, con religiones politeístas, es enfrentamiento seguro. Un monoteísta contra con otro pueblo, con una religión monoteísta, también son enfrentamientos. Sobre todo si ambos son universales. Entonces, en este caso era inevitable. Era inevitable el enfrentamiento porque el pacto que hace Jehová con el pueblo judío o con el pueblo israelí exige eso. Y entonces los israelíes tenían que separarse. Y bueno, eso fue un proceso largo también. Fue un proceso largo porque estos dioses como Baal y Astarte, como eran dioses muy vinculados, por ejemplo, a funciones cosmogónicas, eran considerados como naturales, porque expresaban a veces fuerzas importantes de la naturaleza que lograban personificar ellos. Entonces era como normal considerarlo y naturales. Entonces muchos israelíes planteaban incluso lo que
en algunos casos pasaba, es algo que en sociología de la religión se llama o se habla de la doble adscripción religiosa. Entonces, en la práctica, los hebreos en algunos momentos compartían a Jehová con otros dioses de las comunidades étnicas circundantes, y eso entonces traía muchísimos problemas que en parte lo van a expresar los profetas, pero en otros lo va a expresar directamente los sacerdotes, por ejemplo, y habrá una lucha, es inevitable en ese caso la lucha. La tercera pregunta es muy interesante. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias los monoteístas se desprendieron del politeísmo? Bueno, aquí hay varias cosas interesantes, porque son distintos procesos. Fíjense, hay un proceso en cuando hay un Dios, una religión monoteísta y una religión politeísta, pero también a veces pueden haber varias religiones monoteístas que no se relacionan entre sí en un mismo sector. En este caso, por ejemplo, ¿cómo empezó la devoción a Yahvé? La, la adoración a Yahvé era, para los hebreos, era un Dios personal, o sea, era un Dios de su pueblo, era un Dios de los judíos, o sea, era un Dios de los israelitas. Desde ese punto de vista, Yahvé les ordenaba que tenían que adorarlo solo a él. Y por eso, en algunas circunstancias, los israelíes mismos, en su parte de su literatura, decía, Yahvé es el Dios de los ejércitos y va a derrotar a los otros dioses. ¿Qué hay ahí? Eso es lo que se llama un monoteísmo nacional, pero no era todavía un monoteísmo universal. Cuando se da esta situación de que existe un monoteísmo en un grupo determinado, como los israelíes, pero existían otras comunidades que tenían otros dioses, pero que eran inferior a Yahvé, esa situación se llama enoteísmo. H-E-N-O-T-E-I-S-M-O. Enoteísmo. Es decir, una situación en donde hay distintos pueblos con distintas religiones, incluyendo uno o varios monoteísmos, incluyendo politeísmo, incluyendo incluso religiones cosmogónicas. Piensa esta diversidad religiosa. En esta diversidad religiosa se hace la comparación entonces, Yahvé es el más poderoso, pero yo estoy reconociendo que el mío es más poderoso, pero que los otros también son dioses. Entonces ahí eso es un monoteísmo nacional, no es un monoteísmo universal. Entonces en este caso podía darse, como efectivamente se daba en el pueblo, de acuerdo a las circunstancias, que en algunos casos se diese un fenómeno sociológico que es el de la doble adscripción religiosa o la doble práctica religiosa. Vamos a colocar un ejemplo en Venezuela. En Venezuela hay católicos que también participan en la santería cubana o regla de ocha. Entonces, bueno, un católico van a misa y todo, pero también practican la santería, por ejemplo. Para esas personas están en una doble adscripción religiosa, en el sentido que es una doble práctica, porque eso no es una práctica institucionalizada
por lo menos desde el lado católico. Pudiera ser institucionalizada en algunos grupos de la santería que dicen, bueno, si tú quieres ser santero, es bueno también que sea católico, porque todo eso al final converge en una misma persona y se potencian tus poderes espirituales, etcétera, con la visión que él y que ellos tengan. Ahora, esa doble adscripción religiosa que le trae problemas de análisis para cualquiera de las dos religiones, en algunos casos, peyorativamente se dice, eso es por falta de conocimiento o porque es una sociedad subdesarrollada, etcétera. No, eso no es así. Porque, por ejemplo, en Corea del Sur, que es uno de los países más desarrollados del mundo, que está en el G20, si mal no recuerdo, en Corea del Sur nosotros tenemos que la religión dominante, es decir, la mayoritaria, es el budismo. Bueno, pero las personas practican, por ejemplo, el budismo conjuntamente con el chamanismo en Corea del Sur. O si vamos a Japón, otra nación muy desarrollada, nosotros podemos observar que en Japón muchos budistas practican también el shintoísmo, que es la religión nacional de Japón tradicional, más antigua, y son doble adscripción religiosa. Ahora, allá el budismo no tiene problemas, que el otro sea el shintoísmo. Incluso hay templos, como sucede a veces también en la India, pero por lo menos en Japón tengo la información más clara. Hay templos en donde se puede, digamos, adorar o venerar a Buda y también venerar a los antepasados a través del Shinto. O incluso algo que es un fenómeno sociológico religioso que pasa en Japón, que hay muchos budistas, que por supuesto también son shintoístas por ser japoneses, y se casan por la Iglesia Católica. Y hacen eso. Es decir, que se van, en algunos casos se dan mezclas, y esas mezclas pueden ser aceptadas o no por ambas religiones, o rechazadas por las dos, o aceptadas por una y rechazada por otra. Entonces, ¿qué fue sucediendo? Que las reflexiones, sobre todo a partir del regreso de Babilonia, o lo que hicieron cuando estaban exiliados en Babilonia, después que habían Nabucodonosor, se disolvió el imperio, el reino israelita, que para ese momento ya estaba dividido entre el reino israelita en el norte y el reino de Judá en el sur. Judá sería más o menos lo que hoy es Judea y Samaria, que los palestinos llaman el Cisjordania. Es decir, eso ahí sería más o menos el reino del sur, que terminó siendo el reino de Judá. Bueno, en este caso tenemos que esa visiones, ese proceso de discusión y sobre todo de denuncia del profetismo, que decía que los males que le pasaban a Israel eran fundamentalmente por alejarse de Dios, fue desarrollando una actitud cada vez con mayor apoyo social y apoyo de las élites de darle primacía al monoteísmo. Ahora, este monoteísmo, después en el exilio, de Babilonia se va a convertir en un monoteísmo universal. Es decir, ya será la idea de que no es solamente es un Dios israelí, es un Dios universal y es el único que existe. Entonces ya los demás no es que son dioses débiles, sino que son falsos dioses, en la visión que ellos comienzan a desarrollar, y se va acentuando cada vez con mayor fuerza una aversión a la adoración de cualquiera que no sea Jehová. Pero eso con mucha presión y con bastante largueza
en el tiempo, porque eso no fue al principio, así se fue demorando. O sea, se demoró en el tiempo, hubo reflexiones y fundamentalmente ya en el exilio, cuando comienza a darse lo que va a ser la redacción del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces ahí habrán varias redacciones o varias personas, varios grupos que participan, pero que van dejando claro la importancia del monoteísmo y del compromiso con Yahvé, porque en definitiva el pueblo hebreo es un pueblo semita y también venía de la experiencia de los grupos semitas, de todo lo que hoy en día va desde el Sinaí hasta Irak. Sí, porque recordemos que Abraham venía de Ur, que es una ciudad que actualmente está en funcionamiento, de Irak. Entonces, los semitas tenían, digamos, pertenecían a diversas expresiones religiosas que no eran monoteístas. Entonces, le fue, digamos, para decirlo en términos de ellos, depurar esa religión para llegar a la idea de un creador universal y de un Dios universal, fue larga, no fue inmediata. Tuvo que pasar muchísimas cosas históricas y entre otras cosas después va a haber el apoyo social a eso, a esa idea del monoteísmo, porque es centrar el culto alrededor de un solo Dios. También les permitía alejarse del entorno que lo rodeaba y convertirse en una etnia cada vez más diferenciada de los otros, que incluso después también habrá una característica ya sociológica general que va a suceder en líneas generales con las llamadas religiones del libro, pero que para nuestro caso las primeras son precisamente la hebrea y la zoroástrica. Y es que en las religiones del libro, que son las religiones de un pueblo, entonces la gente se ve obligada a aprender a leer, a lo que llamaríamos alfabetizarse. Y al alfabetizarse, eso se convertía en un elemento más de diferenciación con otros pueblos para quienes la alfabetización no era obligatoria, ni útil, ni necesaria según su visión. En cambio, la alfabetización, por lo tanto, el dominio de la tecnología, de la palabra escrita, se va a convertir en un elemento muy importante de la idiosincrasia hebrea, porque esa idiosincrasia será una idiosincrasia de alfabetos, a veces en un mundo en donde la mayoría era analfabeta. Le va a dar una ventaja técnica, una ventaja intelectual, indudablemente. Otra pregunta. Las ligas, a manera de hermandades de los judíos creadores de ovejas y cabras, de los agricultores y de los criaderos de camellos, a los que se refiere el autor, son comparables en su concepto a las guildas de la Edad Media. Sí, sí, nosotros pudiéramos decir que ahí están varias cosas. Están los antecedentes de lo que van a ser en la Edad Media o el feudalismo europeo, a lo que van a ser los gremios y las corporaciones. Porque ¿qué son los gremios y las corporaciones? Igual que las hermandades. En este caso son asociaciones vinculadas a la producción, pero con lo adicional en el caso de las ligas, que no solamente están vinculados a la producción, sino que también están vinculados a la reproducción de su etnicidad
y a la reproducción de su estatus social. Entonces, por eso es que esas hermandades fácilmente se convierten, aún hoy, porque aún hoy, ya no solamente en el caso de los hebreos, pero en otros lugares del mundo, esas hermandades se convierten en herramientas para construir asociaciones permanentes, incluso de autodefensa, porque en algunos casos incluso esas hermandades terminan siendo parte de clanes. Y ya el clan es una organización de parentesco bastante estable y fija, que además aumenta el sentido del concepto de pertenencia al clan y por lo tanto de consanguinidad, por lo menos consanguinidad alrededor del eje del clan. Si son grupos humanos que pasan a estar vinculados por un afecto y por un compromiso de vida y una sensación de que van hacia un futuro común. Entonces, desde el punto de vista, claro, ya de aquí, ahí sí se diferencia de las gildas, porque las gildas podían tener, adicionalmente al oficio, la identificación local, de provenir de una localidad, pero no tenía la misma fuerza de agrupaciones clánicas, como evidentemente va a ser en el caso de los semitas, sobre todo, por ejemplo, en lo que aquí está señalado de los judíos, pero que también pudiera decirse en algunos casos de otros semitas como los árabes. Sí, porque ya ahí se conforma una especie de lo que uno llamaría hoy en día en sociología de sociedades intermedias de carácter de parentesco que adoptan la forma de clanes. Entonces, un clan es un compromiso ya genealógico para toda la vida, como en parte se fueron convirtiendo eso de las ligas. Y si no lo podemos ver hoy con el caso de los guayú en el Zulia, que se organizan por clanes. Y esos clanes pueden tener varios siglos y la gente pertenece, además de su familia nuclear, pertenece a un clan. Y el clan es como, sería, voy a colocar simplemente un ejemplo, lo que se llamaría familia extendida, pero no es exactamente así. Porque en la familia extendida no está el concepto de organización clánica. Digamos, parecido, pero es otra visión de parentesco. Porque el parentesco es bastante complejo. Otra pregunta. ¿Por qué, a pesar de que la fe es muy grande, las personas sienten la necesidad de ofrecer sacrificios a su Dios? Bueno, vamos a ver primero qué significa la palabra sacrificio. La palabra sacrificio es una palabra compuesta. Sacri viene de la palabra sacer. La palabra sacer está en la base del concepto de santo. Sacer está vinculado a lo apartado, a lo santo, sacer, el verbo sacer. Y ficio viene de fice, de hacer. Viene del verbo fice, ficer, hacer. Por esa vía más o menos etimológica que viene la otra palabra. La podemos definir entonces, ¿qué es sacrificio? Hacer lo sagrado. Porque lo sagrado es apartado y lo sagrado y lo santo y lo sacro, todo viene vinculado etimológicamente. Entonces, sacrificio es hacer lo sagrado. No puede existir religión en el tiempo si no hace sacrificio. Después vamos a ver los conceptos, los tipos de sacrificio. Pero el sacrificio es hacer lo sagrado. Por ejemplo, en la misa se hace un sacrificio, en la misa católica y ortodoxa también. ¿Cuál es el sacrificio? Bueno, precisamente la Eucaristía es el sacrificio.
es lo que permite la reproducción de la religión. En este caso es un sacrificio que ya no necesita víctima porque hay una sola, que fue la víctima del Cordero, digamos la víctima inocente, que fue Jesús. Hay una sola. Ah, bueno, esa es una religión en donde ya el sacrificio lo hizo una sola persona y lo que hace es consumirse los productos de ese sacrificio, que también es una forma única en la historia de las religiones. Pero si no hay, por ejemplo, en este caso un especialista de religioso, que es el sacerdote, que es el único que puede realizar el sacrificio. Y por supuesto, al ser el único que puede hacer el sacrificio, es el único que puede reproducir el hecho religioso. Y eso te da la importancia de quien hace el sacrificio. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el caso de la santería, que hay un especialista religioso que llaman el especialista del cuchillo, que es el encargado, por ejemplo, de cuando se va a hacer sacrificio, en este caso, un sacrificio de animales, un sacrificio de sangre, que se degüella una gallina, se degüella una cabra, etcétera. Eso es un sacrificio. Sacrificio porque la sangre es lo que permite, porque la sangre es lo más vital de la vida. Y cuando tú das la vida, estás dando todo. Eso es una entrega total a tu religión, a la que sea. Por cierto que a veces, una vez me entrevistaron y unas personas decían, pero bueno, es que la santería, eso es algo terrible. Ahí hacen sacrificios a animales. Y digo, bueno, sí, porque lo que pasa es que ellos tienen la costumbre de comerse la gallina muerta. No sé si usted se come la gallina viva. Entonces ellos, antes de comerse la gallina, la matan, porque si no, imagínense cómo hacen. Si sacrificio es el mismo sacrificio que hacían los judíos antes, que hacen los musulmanes hoy en día con el cordero. Y, es decir, el sacrificio de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es el vehículo de la vida. Entonces, digo, todo desde el punto de vista simbólico en las distintas religiones es así. Entonces, sin sacrificio no hay religión. Ahora, ahí, en el caso del cristianismo, uno solo se sacrificó por todo, entonces se produce algo muy novedoso, que es que tú el sacrificado te lo comes, pero te lo comes permanentemente. Entonces eso es algo novedoso, en lo que pudiéramos llamar desde el punto de vista fenomenológico la antropofagia sagrada. Ahí hay una antropofagia sagrada. Igual que cuando los santeros matan una gallina y después hay una parte de la sangre que las aspergen alrededor de sus objetos de culto, pero el resto de la gallina se la comen en una especie precisamente de banquete entre todos. Eso es, digamos, como concepto es el mismo en las distintas religiones. Lo que pasa es que, por supuesto, hay religiones que realizan cosas que ya son absolutamente despreciables, porque sacrifican humanos, sacrifican humanos. Y por ejemplo, antes en historia de las religiones, cuando uno veía y comparaba, uno pensaba que el Dios más sanguinario dentro de las distintas religiones era Moloch. Moloch, porque él pedía el sacrificio de niños. Entonces era visto como la religión más sangrienta porque eran sacrificios humanos. Entonces, bueno, yo puedo ser muy amplio y hablar de todas las religiones sin problema, pero cuando es una religión que está matando a los seres humanos, yo no puedo avalar eso. O sea, que alguien por religión mate a otro, no, eso no puede. O que alguien porque tenga diferencias sexuales mate a otro, no, no. Eso yo, por ejemplo, no. No solamente que yo lo puedo describir, pero no puedo dejar de dar mi opinión. Pero bueno, esa era considerada la religión más sanguinaria hasta que de hace 3 o 4 años fueron descubriendo lo que hacían los aztecas y bueno, la religión de los aztecas es la religión más sanguinaria de la historia. Ellos podían en un año matar
a 30, 50.000 personas, que no eran aztecas, eran las tribus que estaban al lado, pues sobre todo los tlaxtecas y los chichimecas y los totonacas, que eran los capturaban para matarlos. Y después que los mataban, se los comían. Se los comían y ya no era antropofagia ritual. Por la antropofagia ritual llegaba cuando sacaban el corazón y se lo daban a la élite que estaba ahí en la cima de la pirámide. Sino que el resto de las personas ya le habían quitado la cabeza o el corazón, dependiendo, todo el corazón. Entonces lo tiraban hacia abajo de la pirámide y ahí estaban, digamos, los carniceros y después vendían esa carne. Porque a veces a la gente le cuesta, o digamos, no lo incorpora dentro de su información, que uno de los elementos, de las maneras de encontrar o de consumir proteína antes de 1492 era comerse al otro, porque ¿de dónde iba a sacar proteína? No era fácil, porque las gallinas, los cochinos, las cabras, los caballos, la vaca, etcétera, vinieron fue con los españoles. Entonces no había, para la enorme cantidad de personas que había, pues no era fácil conseguir proteína. Por eso es que, por ejemplo, los libros de Miguel Acosta Sáenz, de Mario Vargas, de Mario Zanoja, etcétera, aparecen, bueno, tratados lo que era la antropofagia, tanto en los caribes como en los árabes. Pero bueno, eso es un tema que simplemente lo señalo para que veamos. Pero ellos no lo hacían por religión, eso sí era. Ellos lo hacían como una forma directa de obtener proteína. Pero en el caso de los aztecas sí era por religión, Moloch era por religión. Entonces no hay que unir permanentemente el sacrificio a los sacrificios humanos, eran muy pocos. Entonces hay otro sacrificio que es la muerte de los animales. Bueno, pero de todas maneras nadie se come un pollo vivo. Tú tienes que matar el pollo y después comértelo. Ah, bueno, que entonces esta persona dice, no, pero es que es horroroso que le corten la cabeza. Pero tú lo compras ya sin cabeza en el supermercado. Tú no viste cómo fue que le... O sea, que eso parece algo realmente cifrino. En definitiva, el sacrificio, por una parte, es la manera de reproducir la religión. Y si es sangre de animales que además después se comen, etcétera, eso, digamos, éticamente no me parece malo, porque la gente tiene derecho a expresar su fe, eso sí, después tiene incluso en muchos casos, ellos tratan de hacerlo, porque su religión mismo se los dice, que sea lo menos dolorosa posible, en alguna religión. No en todas tampoco, porque no es posible, pero en otros casos el sacrificio no es directo con sangre de animales ni sangre humana, sino con elementos de la tierra que ellos consideran importantes. O sea, que hay mucha variedad, pero el sacrificio siempre significa reproducir la religión, o sea, hacer lo sagrado, y hacer lo sagrado significa reproducir el hecho religioso. Otra pregunta. ¿Por qué la Biblia presenta ese cambio de un Dios severo y castigador que guió al pueblo judío con leyes como la del talión o la ley de retribución a uno amoroso y misericordioso, mostrado por otro judío como lo fue Jesús? Bueno, aquí hay varias cosas. En principio que se trata de dos religiones, porque una cosa es que el judaísmo y el cristianismo tengan relación, una cierta relación, tanto que en el Concilio Vaticano II se decidió hablar de los judíos como los hermanos mayores en la fe. O sea, se reconoce la importancia del judaísmo en el origen del cristianismo. Pero el cristianismo es otra religión distinta. Son dos religiones diferentes. Y a ninguna de las dos le gusta que las confundan. O sea, por lo menos
saben que tienen relación porque evidentemente hay una relación, pero son dos cosas que en muchos casos son distintas. En otros casos sí hay relaciones, por ejemplo, porque por eso está el Antiguo Testamento. Pero son cosas distintas, son cosas distintas. Ahora, el Dios que se plantea en el Antiguo Testamento, se ve como severo y castigador, es un Dios que está acompañando a un pueblo, a su surgimiento, a su consolidación, etcétera. Es un Dios que está acompañando a un pueblo que está luchando, que está guerreando, etcétera, etcétera, y aparece en la historia. Entonces ellos están acompañando, con los textos, están acompañando a lo que son sus luchas, lo que fueron sus luchas por entrar a Canaán, por estabilizarse, etcétera. Y entonces ahí es un ambiente histórico general que están describiendo. Caso del cristianismo, aunque eso lo veremos después cuando se hable de la antigüedad de Roma y la antigüedad cristiana, ahí ya no estás acompañando a un pueblo, porque no es una religión de un pueblo. Surgió como una decisión de los judíos, pero luego se hizo universalista. Entonces ya se abre hacia la historia universal. Y la historia universal es múltiples cosas. O sea, no es un libro de historia, en el caso del Nuevo Testamento. Eso quizás puede que sea parte de las diferencias. Luego también hay que destacar que en el caso del judaísmo, de acuerdo a algunos autores, también se reproduce lo que llaman en toda la cultura del Mediterráneo antiguo, tanto oriental como occidental, en el caso de ellos del Mediterráneo oriental, donde estaba más cerca a los judíos, que es que los judíos reproducían también, o los hebreos, para ese momento, reproducían la ley de la hospitalidad, que es algo que era parte de los semitas. Y creo que sigue siendo en parte, por lo menos, de los semitas sobre los cuales se hace en África del Norte trabajo etnográfico. Y la ley de la hospitalidad es que cuando viene un huésped, tú lo tratas de la mejor manera posible, etcétera, etcétera. Y es además, tiene como especie de inmunidad diplomática mientras es huésped, o sea, no puede ser agredido. Esa costumbre de todo el Mediterráneo también la reproducían los hebreos y además con unas cosas adicionales que fueron creando menos producto de sus reflexiones sobre la manera como debían comportarse por ser privilegiados, hijos privilegiados de Dios o del pueblo escogido. Es que ellos fueron añadiendo algunos elementos interesantes. Por ejemplo, el hecho de que en la cosecha, cuando se recogía la cosecha, lo que fuese quedando, que se caía, vamos a suponer, estás agarrando el trigo, si te caen unas espigas o lo que sea, etcétera, no la agarres, la dejas ahí para que aquellas personas que sean hebreos o sean extranjeros, y especialmente los más débiles, niños, huérfanos, viudas, etcétera, pudiesen alimentarse de ello. Es decir, que no es que recoge todo si saca una aspiradora, no. Entonces, y que, si mal no recuerdo, en los años que eran años como muy especiales, no sé si era el séptimo año, que se hacía una especie para renovar la economía, precisamente se suspendían las deudas. Es decir, había un año como lo que se llama aquí, bueno, que también lo celebra la iglesia a su manera, que es un año de celebración muy especial, y durante ese año se eliminaban las deudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona le debía a otro, suponiendo X número, 1.000.000 de cualquier cosa. Si llegaba, empezaba el año, que es el año especial, el año jubilar, algo así,
como el año jubilar, al empezar ese año jubilar, esa deuda se daba por eliminada, ya no existía. O sea, esa persona que estaba capturado, que estaba oprimido por las deudas, ya no debía, ya pasaba a no deber. Por supuesto, el acreedor podía no sentirse muy alegre, pero esa era la regla. Y después, cuando se analiza desde el punto de vista económico, resulta que ese era un momento buenísimo para aumentar las posibilidades de la dinámica económica. Porque entonces, si tú en determinado momento ya no tienes deuda, entonces, bueno, ¿cómo te sientes con mayor posibilidad de hacer emprendimiento, para utilizar una palabra de hoy en día? Entonces, eso eran reglas que esas reglas, digamos, no eran, no eran, digamos, castigadoras, más bien venía con una cierta deferencia hacia, hacia el extranjero, hacia quien no era hebreo. Entonces, bueno, esa cosa, pero que lo básico de la pregunta es que son dos religiones. Ya cuando se toque el cristianismo, hablaremos de ese punto. Otra pregunta. El estatismo y el dinamismo explosivo representan las dos actitudes fundamentales. ¿Cuál sería el papel que está jugando la inteligencia artificial? Que poco a poco el dominador jinete tiene más información que alimenta las ansias de dominar el futuro, la angustia vital del azar. Bueno, aquí es una pregunta muy interesante, porque estas maneras de lo que son los pueblos agricultores, o los pueblos ganaderos y los pueblos cazadores y los pueblos agricultores, han ido creando marcas, marcas culturales que se han heredado con el tiempo, que se han heredado y siguen existiendo. Por ejemplo, una de las diferencias en la manera de ver el mundo que tienen los hombres y las mujeres desde el punto de vista antropológico en algunos casos, provienen de ciertas actitudes construidas, actitudes aprendidas, desarrolladas en el temprano paleolítico incluso. Por ejemplo, fíjense que hay un elemento clave en el paleolítico, y por eso es que lo voy a vincular con la visión que hacen aquí del dominador y jinete, cómo puede ser una actitud. En el paleolítico hay un momento central de la vida del paleolítico, es cuando las personas descubren cómo hacer el fuego, porque normalmente tenían que esperar que un rayo cayera sobre un árbol, el árbol se incendiara y ellos iban y buscaban las cenizas y las cargaban prendidas lo más que podían para hacer su fuego. El descubrimiento ya de manera permanente de cómo hacer fuego, ¿qué creó? La hoguera. Y resulta que todos nosotros tenemos hogares. ¿Qué es el hogar? Una hoguera. Ahí hay una relación directa con algo inventado desde el paleolítico, que es el reunirse alrededor de la hoguera. Esa es la idea de reunirse en el hogar. Y que el hogar y la hoguera es algo privado, es algo de un grupo determinado, etc. Eso viene del paleolítico, de conductas aprendidas en el paleolítico. Entonces, así hay conductas específicas del hombre y de la mujer por el oficio inicial de la horticultura y de la cacería, que va a dar origen a comportamientos muy determinados. Lo mismo sucede con lo que puede ser el aspecto del dominador, del jinete. Es decir, ¿qué significa ser jinete? ¿Qué significa desplazarse en un caballo?
los que tenemos familia llanera y hemos vivido esa experiencia, es una experiencia. Así como es distinto la experiencia vivida de los pueblos que son pescadores, su relación con el mar. Son experiencias que van dando. En el caso de cómo surgieron estos pueblos conquistadores, jinetes, que por cierto, vuelvo a decir aquí, que este libro es muy bueno, clásico, de Alfred Weber, pero es la visión fundamentalmente euroasiática y con algo de África. Ahí no se toma en cuenta casi, bueno, llega hasta China y algo sobre la India, pero lo fundamental es Europa, está bien, ese es su universo. Pero si a eso se le incorporara la visión de lo que sucedió en América, mucho antes, 1000, 2000 años casi, antes, por lo menos 1500 años antes de Cristo, ya habían aquí imperios grandes o grandes reinos en América, tanto en Mesoamérica como en la América Andina. Eso daría otra visión. Y si vamos a África también, pero bueno, estamos trabajando con esto porque sepamos que estas no son consideraciones que se pueden decir fácilmente para todos. Entonces, en este caso, la visión de conquistador es una visión más bien para separarlo de lo del jinete, lo del dominio, y lo del conquistador es algo más bien más reciente, creado como un impulso más reciente para el caso europeo, sobre todo de dominio mundial. Porque, digamos, el predominio europeo, sobre todo a partir de 1492, un dominio, un desarrollo muy grande, que un momento que las grandes potencias del mundo eran España y China. Eso, por supuesto, ya te da una idea del mundo, porque ahí es cuando comienza la globalización a partir de 1492. Entonces ya tú no te puedes, todo lo que ha sucedido y mucho más en el siglo XX, XXI, ya tú no te puedes despegar de una visión completa de una visión de entender el mundo como un solo globo. Eso está. Entonces, esa visión es más reciente. Esa visión es más reciente. Y por supuesto, con la IA y la IA hoy en día es una herramienta más en manos de todo el mundo. Y por supuesto, es una manera también de que las grandes potencias traten de controlar esa herramienta para expandirse más ellos. Por supuesto, pero ya estamos hablando aquí de algo más reciente. Eso, digamos, no va a ceder sino cuando se llega a una especie nuevamente de equilibrio del poder y donde todos los países pequeños como nosotros también podamos tener una voz propia en el concierto mundial. Una pregunta, ¿en qué medida la actitud de tolerancia del nuevo estamento que ocupa el poder en Occidente constituye un reconocimiento de la alteridad cultural o representa simplemente una estrategia pragmática de utilización de piedras sillares para la cimentación de una construcción nueva por completo que ignora la esencia de la configuración cultural total anterior? Bueno, aquí me imagino que se está refiriendo a Persia. Entonces, una de las cosas que pudiéramos decir en este sentido es que fíjense que Persia mantenía una actitud de tolerancia para aquellos aspectos que no tenían que ver con lo político. Sino lo que le interesaba era el control político, nada más.
Ahora hay otros grupos en esa época o después, en distintos lugares del mundo, que le podía interesar no solamente el poder político y por supuesto económico, sino una transformación cultural total. Es decir, que la otra persona o el otro pueblo se asumiese cada vez más parecido a él. Ahora, aquí creo que vale la pena señalar lo siguiente. Es cuando en los determinados imperios, por cierto que hay que diferenciar imperio de imperialismo, porque imperio significa la capacidad de poder y decisión sobre grandes extensiones de pueblos y de territorio. Es decir, algo que se ha logrado construir cuando una determinada sociedad tiene tanto poder que puede, digamos, ampliar sus territorios normales. El imperialismo es como una deformación negativa del imperio, quizás como es la relación entre burocracia y burocratismo. Digo, como elemento para, incluso yo creo que lo que escribió Lenin en su famoso libro El imperialismo, la fase superior del capitalismo, creo que sigue siendo interesante por, por su vigencia y sobre todo por la ubicación histórica. Pero decía esto simplemente como para tomarlo en cuenta. Es que fíjense que en el caso, por ejemplo, de los persas, que buscaban tener un imperio y lo lograban, ellos iban incorporando distintos sectores a su dominio, pero no le importaba las características particulares que tuviesen cada uno de esos pueblos siempre que se sometiesen al de él. Entonces es muy distinto a cuando se quiere transformar por completo las estructuras de esos pueblos. Por supuesto que en este caso lo que le interesaba era el dominio político. Ahí no hay duda. Pero fíjense también que hay una diferencia cualitativa entre el dominio político y, digamos, y económico, por supuesto, a través de los impuestos, a el dominio totalitario total, o sea, totalitario sobre la sociedad. Eso, o incluso, porque fíjense qué significa el imperio. El imperio también amplía, pero conserva lo que va adquiriendo porque, entre otras cosas, le rinde fruto. Pero habían otros imperios, por ejemplo, el de Gengis Khan, ahí simplemente arrasaban con todo. Lo que les interesaba era el puro saqueo y continuaban. Si hay otros imperios donde simplemente no le interesaba conservar nada de lo anterior. Aquí la respetan y la idea es que seguramente no la valoran, sino la respetan para no meterse con eso, como incluso hicieron los romanos con los hebreos. Tenían una religión totalmente contraria o distinta y los romanos simplemente lo que le pedían era impuestos y sumisión y no le importaba su configuración cultural. Esto es simplemente descriptivo. Otra pregunta. De las culturas vistas hasta ahora en la literatura de Weber, podemos decir que el judaísmo es la religión más influyente como doctrina espiritual. Partiendo de lo que representó su origen como pueblo judío, sus relatos milagrosos y su impacto en la psicología del hombre, partiendo de la experiencia espiritual, más que de una explicación racional con principios profundos de contemplación y tolerancia. Bueno, vamos por partes. Yo creo que aquí estamos presencia de una pregunta bastante compleja, pero interesante y que tiene
elementos muy distintos. Por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas mundiales de las religiones actuales, de grosso modo, les puedo decir que el cristianismo es alrededor del 36%. Luego siguen los musulmanes, que están entre 18, 19 o 20, de acuerdo a la estadística que veamos. Luego están los hindúes, alrededor con el 14%. Luego están los budistas, que los budistas deben estar como en el 7%, más o menos. Esas son las 4 religiones más grandes. Después vendrían las chinas, pero ya para este ejemplo no importan, o sea, porque son pocas. Y los judíos son muy poquitos, son 25%, digamos 25 millones, algo así, o 30 quizás. O sea, son pocos dentro de esta perspectiva. Pero nosotros ahí podemos hacer dos agrupaciones. La agrupación que tenga que ver con lo que la Iglesia Católica llama las religiones abrahámicas. Porque la Iglesia Católica, que en su dicasterio del diálogo interreligioso, tiene uno digamos, dirigido a las religiones abrahámicas, que de acuerdo a la Iglesia Católica son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Pero muchos judíos no incorporan a los musulmanes como abrahámicos. Y eso es bueno señalarlo porque hay una diferencia. Si sumamos estos tres a la religión judía, los musulmanes y los cristianos, por ejemplo, si los cristianos somos el 36 y vamos a suponer el máximo, vamos a utilizar el criterio mayor de 20% los musulmanes, ya ahí hay 56%. Y con el caso de los judíos, suponiendo que sea 1%, estamos hablando que nada más las religiones abrahámicas surgidas como tronco del judaísmo son el 57%. Ahí tienes una mayoría importante. Pero luego está también las religiones del Dharma, que provienen del hinduismo. Y entonces tú tendrías entre el hinduismo y el budismo quizás 21 o 22%. Y si le sumas también el jainismo y el sikhismo, pudieras llegar a poniendo 23%. Entonces tú tienes ahí ya dos grupos de religiones, enormes diferencias, por supuesto, pero también con algunas matrices, que después de eso pudieran estar lo que llaman las religiones tradicionales africanas, que quizás puedan ser 120, 130 millones, más o menos. Y luego las religiones chinas, llamadas las religiones chinas, como una variedad muy amplia, muy compleja, de 100 millones. Entonces, son los grandes grupos, los grandes grupos. Y fíjense, estamos hablando de 6 o 7 religiones. Y el campo religioso mundial en la actualidad tiene alrededor entre 10.000 a 14.000 religiones. Ese es el campo religioso mundial. Alrededor de entre 10.000 a 14.000, de acuerdo al criterio que nosotros utilicemos, incluyendo, por supuesto, las religiones ateas inmanentes, etc. Entonces, desde ese punto de vista, es indudable que podemos decir que hay la impronta de la cosa que ahora voy a hablar de los griegos, la impronta, el peso de la religión judía, de todo lo que es su visión inicial, etcétera, su visión, pues, es importantísimo. El 57% directo, prácticamente influenciado directo, con mucha relación, por supuesto. Hay mucha diversidad, tanto en cada religión, pero más entre ellos, hay mucha diversidad, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista más amplio, tendríamos que
el judaísmo ha sido una religión nutricia que por lo menos practica en alguna de sus variantes de ese tronco heredado el 57% de la población. Ahora hay que incorporar otra cosa que aunque lo vamos a ver la semana que viene, pero es importante aquí, que es los griegos no aportan la religión, pero aportan el logo, aportan el tipo de razón griega. El tipo de razón griega es uno de los grandes aportes griegos que va a influir mucho en las teologías de estas tres religiones, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Es decir, las teologías, es decir, la forma de explicarse de ellos mismos, cada una de esas religiones, va a estar muy influida por lo que llaman el logos griego, que quienes estuvieron el semestre pasado, cuando vimos a Yaguaribe, que por cierto, eso está grabado y lo pueden consultar y descargar si quieren, ahí en el canal de YouTube, en los mismos canales de YouTube donde estamos montando esto. Ahí están grabados los del semestre pasado. Es que es lo que Yaguaribe llamaba el logos griego. Y aquí hay una cosa importante, porque ese logos griego, cuando después se va a encontrar con los persas, va a penetrarlos tanto que los va a helenizar. Los va a helenizar, con la impronta del peso de Alejandro Magno. Y entonces resulta que a los únicos, bueno, los únicos no, porque ninguna de estas religiones pudo penetrar el logos griego como para rehacerla en su totalidad o reconfigurarla, para utilizar una palabra quizá más acertada, para reconfigurarlas por completo, aunque influyó en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, pero no las reconfiguró por completo. Y eso tiene que ver, por una parte, con que el logos griego, es decir, la forma básica de cultura griega, es diferente a la semita. Es diferente. Es muy diferente. Hay una cosa importante como el dabar, el corazón, y es que en los semitas predominó también lo que podríamos quizás en parte, digo, exagerando un poco el término, pero por cierta afinidad, vincularlo a lo que sería una sociología comprensiva, porque había la posibilidad de pensar con el corazón. Y eso, desde el punto de vista de la historia del pensamiento y de la historia religiosa, que lo van a tener los hebreos y por supuesto la religión judía y por supuesto la religión cristiana en su inicio, porque la religión cristiana en su inicio la conforman y sus principales líderes van a ser los judíos, o sea que tienen la misma configuración cultural. Y ahí había ese tipo de cosas que luego, en el caso, por ejemplo, ya en concreto del catolicismo, se le va a introducir una tercera herencia que la va a particularizar, por lo menos el cristianismo católico, que es la herencia romana, que también la van a tener los ortodoxos, porque los ortodoxos en Bizancio, Bizancio era la capital del Imperio Romano de Oriente, que por cierto va a durar 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente. Y es un gravísimo error histórico cuando nosotros pensamos que en el siglo V es cuando desaparece el Imperio Romano. No. En el siglo XV, en el siglo V, desaparece el Imperio Romano de Occidente. Y es en el siglo XV o XVI, prácticamente sí, con la caída de Constantinopla, que va a desaparecer el Imperio Romano de Oriente. O sea que sigue teniendo la impronta. Y por eso es que es muy importante para otras cosas que vamos a ver, y estamos adelantando algunas cosas, es que ese Imperio Romano de Oriente, que va a dar origen al cristianismo ortodoxo, es lo que luego va a llegar a Rusia, y por eso es que Rusia dice
que es la heredera de Constantinopla. Entonces, estas cosas se van vinculando, pero ¿qué es la importancia de la presencia romana? Que entonces es una de las cosas que se dice que Europa, la Europa que conocemos, incluyendo la rusa, aunque a veces en el discurso occidental no se le toma en cuenta, es que la Europa que conocemos es la confluencia de tres ciudades, que son Jerusalén, Atenas y Roma. Entonces ahí se va a conformar algo de tal manera que Grecia influye con su logo, pero no rehace esas religiones. Y con las religiones del Dharma, imagínense que estamos hablando también de un porcentaje importante, además es el segundo complejo religioso más importante del mundo en cuanto a su número. Ahí nunca entró el logo griego, que tiene otra manera de entender las cosas. Entonces, la pregunta que hacía, que si el judaísmo es la religión más influyente como doctrina espiritual, con lo que hemos explicado, sí, es cierto. Bueno, el 56, 57% por ahí de las religiones actuales están vinculados a esa impronta judía. Otra pregunta. ¿De qué manera la invención sociopolítica del profetismo judío sentó las bases históricas para la posterior separación entre el poder espiritual y el poder temporal, permitiendo que la cultura actúe como un tribunal crítico permanente frente a los abusos del Estado? Bueno, yo creo que de qué manera es muchísimo, pero esa es una de las grandes, esa es una de las grandes importancia, de la gran importancia de ese fenómeno del profetismo judío, que era una visión claramente crítica, era como la conciencia del poder temporal, pero con un agregado también muy interesante. Es que no aspiraban ellos al poder. El profetismo no aspiraba al poder. Sí, cada uno de los profetas, incluso cada uno de los profetas, terminó siempre de una manera trágica, porque su relación con el poder temporal era tensa normalmente. Normalmente era así. Claro, ahí se ve claramente la separación, porque además, entre las posibilidades del poder temporal también estuvieron los jueces antes de tener el rey. Es decir, que se fue probando, porque en definitiva tú tenías al frente a un pueblo letrado, porque tenía que aprender a leer para poder leer la Biblia. Entonces eso le daba la capacidad de discusión, de argumentación y de reflexión que, que era muy importante, porque no era fácil, digamos, aceptar cosas que no estuvieran en el libro o que no fuesen justas. Entonces, ahí se hizo, eso sí tiene algo muy importante. Sí, incluso fíjense ustedes que esa visión, por lo menos de separación, porque qué cosa es también muy importante, que es la separación entre el poder religioso y el poder temporal. Pero ahí hay una separación, una clara separación. Esa separación la va a heredar el cristianismo en las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está claramente separando la diferencia entre el poder temporal y el poder religioso. Y por supuesto, lo que uno tiene ahora que reflexionar, porque ahora voy a compararlo con el Islam, pero lo que uno tiene que reflexionar es lo siguiente. Esto es muy importante incluso hasta hoy en día, para la geopolítica. Fíjense, aún estando
marcada la separación por el propio fundador del cristianismo, que fue Jesús, que dijo una cosa es el poder político y otra es el poder temporal. Y sin embargo, la iglesia y los sectores que participaron, digamos los cristianos en general, para comprender que había que tener esa separación, la van a terminar entendiendo en el siglo XVIII. Es decir, pasaron 1800 años para separar que una cosa es el poder político y otra cosa es el poder religioso. Ahora yo quiero que veamos lo siguiente. El Islam dice, por supuesto, las leyes, solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Ajá, pero además dicen que el Islam es el que se somete a Dios y que el Islam vive en la Umma, que es la comunidad, pero que debe ser regida por los califas. Es decir, Mahoma era como también profeta de acuerdo al Islam, era jefe, era califa, era jefe político. Es decir, en el Islam, el jefe político es el jefe religioso. Es decir, no hay separación, pero no hay separación por norma, porque lo dice su libro sagrado y lo dicen las interpretaciones de su libro sagrado. Entonces, ahí, en el Islam, por ejemplo, cuando se plantea desde Occidente, personas que digamos, no conocen la historia real de esto y no conocen la formación religiosa, y si tú no conoces la religión, no puedes llegar a conocer la sociedad. O sea, tú puedes ser ateo, puedes ser agnóstico, puedes ser creyente en cualquier religión, pero que saber de la religión es absolutamente básico para poder comprender las sociedades. Entonces, imagínense si el cristianismo, que Jesús mismo dijo una cosa es el poder político y otra cosa es el poder religioso, y tuvieron que pasar 18 siglos para que finalmente quedara bien establecido. En el Islam no va a pasar nunca, porque su propio libro sagrado y su propio profeta lo hizo. No separó el poder político del religioso. Es una sola cosa. Pero, por supuesto, nunca puede haber democracia. En ese sistema nunca puede haber democracia. Pero además, como quien dirige la sociedad es un líder político, pero además un líder religioso, todo líder religioso tiene un basamento teológico. Y el basamento teológico, que es una interpretación razonada de su propia fe, ese pensamiento teológico rige sobre cualquier otro tipo de pensamiento, prima sobre cualquier otro tipo de pensamiento. Entonces, cuando, por ejemplo, los musulmanes dicen, entre sus leyes, hay una parte de la Sharia que dice, todo aquello que fue en algún momento territorio musulmán tiene que volver a hacerlo, porque no puede perder esa condición nunca. Por eso es que, por ejemplo, cuando se crea ISIS, que todavía existe, cuando se crea ISIS y dice, estamos creando el califato para que el andaluz se vuelva a nosotros, el califato tiene que llegar hasta al andaluz, porque es al andaluz, es España. Entonces ellos dicen, no, nosotros tuvimos 800 años dirigiendo a España, es la nuestra, entonces sí, tiene que volver a ser nuestra. Entonces, dentro de la geopolítica, ¿cómo negocias tú con una persona que te dice, no, pero que ese territorio, ok, hace 700 años que no estamos, ¿qué importa? Pero tenemos la necesidad de volver a estar, la obligación de volver a estar. Entonces, eso es lo que se llama un milenarismo irredimido. O sea, es una petición irredimida. Es decir, no pueden ellos dejar de intentar que España vuelva al califato que ellos instalen. Así como, por ejemplo, resulta que ellos, a partir de que van surgiendo en el siglo VII, un poco después, ocupan Jerusalén. Entonces ellos dicen que Jerusalén es su ciudad, cuando sus ciudades sagradas son la Meca y Medina. Entonces cuando le dice, pero espérate, ven acá, tú ocupaste el Jerusalén y 2000 años antes ya era la capital de los judíos. Yo sí, pero esa es parte de la historia, no vale. Esa es nuestra porque la ocupamos y tiene que volver a ser nuestra. Bueno, entonces en esas condiciones, por eso es que es importante.
comprender las religiones para poder comprender la geopolítica mundial realmente. Realmente, porque hay cosas que simplemente no van a variar. No van a variar porque son teológicas. Y por eso es que simplemente, por ejemplo, todos esos momentos fallidos cuando alguien dice, no, porque es que la solución de Israel y Palestina son dos estados. Esa no es la visión de los musulmanes. Por eso que los musulmanes han creado eso que realmente es una invitación al genocidio, que dice los judíos hasta el mal. Es decir, fuera total. No hay forma de reconocimiento, porque eso es una guerra teológica, por ejemplo. Eso es una guerra teológica. Y cuando uno empieza a analizar los razonamientos de China, de Rusia, de Estados Unidos y de la India, ahí hay pura teología. Ahí está clarísimo. Por eso es que alguna gente que maneja la política internacional, o sea que muy expertos dicen que las guerras son guerras teológicas, porque son visiones religiosas distintas. Entonces hay que tratar de ver cómo se armonizan. Algunas son armonizables, otras no, otras no. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que las personas tengan las herramientas teóricas e históricas para comprender por qué hay una lucha de civilización y por qué el papel central de conocer lo religioso, que eso es algo precisamente que discutimos en los otros cursos, que también son los lunes, pero a las 4:30, que es sobre el campo religioso mundial, porque si no, si no se conoce uno del otro, no se puede llegar a comprender. Entonces, simplemente fíjense lo que significa algo que se inventó hace mucho tiempo y que todavía no es patrimonio universal. ¿Cuánto ha costado la separación de religión-estado? No. ¿Cuánto ha costado? Se han logrado en las democracias occidentales. Se ha logrado en Venezuela, digamos. Pero en los países que están fuera de la órbita del cristianismo, eso no solamente que no existe, sino que no es pensable ni aceptable. Otra pregunta. Weber advierte Weber advierte que, a diferencia del bloque asiático, donde las culturas primarias subsistieron bajo el dominio de conquistadores sin perder su esencia profunda, el círculo mediterráneo clásico actuó de forma radicalmente destructiva con las estructuras sociales preexistentes. Desde una perspectiva de sociología de la historia, ¿qué implicaciones tiene para el desarrollo de una civilización que su evolución se funde sobre la tabula rasa y la aniquilación de los sedimentos anteriores en lugar de asimilar? Bueno, lo primero de las implicaciones son implicaciones terribles, porque se hacen genocidios. Se hacen genocidios sobre distintos bloques sociales. Eso es algo absolutamente negativo y además detestable para uno. Pero es terrible. Ahora, hay un momento que claro, podríamos ver muchos casos y decir hasta qué punto pasó esto, etcétera. Porque, por ejemplo, fíjense, la afirmación, el ciclo mediterráneo clásico actúa de forma radicalmente destructiva con las estructuras sociales preexistentes. Habría que ver a qué siglo nos referimos, a qué siglo. Porque
La mayor expansión de este tiempo que estamos hablando, de los judíos y de los persas, la mayor expansión va a ser la de Alejandro Magno. Y resulta que Alejandro Magno va a producir una expansión y va a crear una civilización mezclando todo lo que encontró, que es el helenismo. Y por eso es que a veces hay que insistir para no confundir la Grecia continental, digamos, o la Grecia clásica, con el helenismo, porque el helenismo, dirigido por los macedonios, en la figura de Alejandro el Magno, se creó una mezcla muy interesante porque precisamente se fueron asimilando las culturas y se fueron intercambiando, digamos, intercambiando conocimientos, préstamos culturales. Hay que ver lo que significó Alejandría, por ejemplo, la ciudad en el delta del Nilo, lo que significó como encuentro de la sabiduría de los distintos pueblos persas, medos, etcétera, de algunos grupos hindú, pero también de los griegos y de los griegos, no solamente de la Hélade, sino de los griegos del sur de Italia, etcétera, y se conformaron cosas interesantísimas ahí en Alejandría, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la teología judía, desde el punto de vista de la teología católica, desde el punto de vista de la teología gnóstica y hermética. Incluso ahí surgirá dentro de todo eso la cábala o la cábala, que o sea, hay una riqueza enorme. Entonces, por eso habría que ver especialmente a, a qué círculo mediterráneo nos estamos, y sobre todo de qué época. Porque incluso en ese círculo la, la, la civilización, una de las civilizaciones que era contemporánea o quizás antes que la griega, era la civilización de los tartesos en España, donde una de sus figuras fundamentales es la dama de Elche. Ahí había muchísimas cosas, el acceso al oro, etcétera. Y llegaron los griegos, y los griegos se estacionaron colonias para promover la economía. Incluso los griegos fueron los que van a crear Barça, o sea, Barcelona va a ser una creación griega, y se alimentó durante siglos un comercio interesante, muy fructífero. Y abajo llegaron los cartagineses que venían, estaban emparentados con los fenicios y crearon Cartago en el sur de España, que después, por cierto, es el antecedente de Cartagena. Y ahí había comercio y había un proceso ahí que no se hacía de dominio, por lo menos en el caso de ellos. Claro, luego vendrán los romanos, pero los romanos cuando llegan a España para controlar lo que ya había de España, que había un reino, había varios reinos, etcétera. Estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo también. Eso duró como 200 años. O sea, pudieron llegar y arrasar porque hubo mucha resistencia y sin embargo, prontamente, como Roma tenía otra idea, porque Roma es uno de los primeros imperios que pregona y plantea la idea del cosmopolitismo, al poder otorgar la ciudadanía romana a alguien que aunque no fuese nacido en Roma y no fuese romano de sangre, pero si se hacía partidario de las costumbres, del derecho romano, etcétera, podía ser nombrado ciudadano, como fue el mismo caso de San Pablo, que era judío y además era ciudadano romano. Entonces, la misma Roma, que era, digamos, bastante imponente, tenía quizás esa tendencia a destruir aquello que le fuera diferente. Pudiéramos tener un caso, pero que por lo menos en el sur de España, en España no se manifestó de esa manera.
y pasó lo de Cartago, con las famosas guerras cartagineses, porque entre ellos dos había ya una disputa imperial para ver quién controlaba esa parte del Mediterráneo. Entonces, bueno, no me quedaría claro cuál otra, digamos, un ejemplo, sobre todo en estos siglos que estamos hablando, que todavía no estamos hablando del siglo VII, porque de todas maneras la respuesta a la otra pregunta la respondí, las implicaciones que tiene para el desarrollo de una civilización que su evolución se funde sobre la tabula rasa y la aniquilación de los sentimientos. Eso es genocidio. Y en el siglo XIX, pero ya eso sería historia de América, porque en el siglo XIX van a haber dos genocidios contra los indígenas, pero genocidios frontales. Uno en Estados Unidos con la llamada conquista del oeste y el otro en Argentina con la llamada la lucha de las partes, donde viven en el sur, las Pampas, la campaña de las Pampas. En esos dos sitios ahí se llevará a cabo un genocidio, se destruirá por completo pueblo, o sea, pueblo, cultura, etnias, completo. No hay ninguna duda. Y también estaría pero ya es también para el siglo XIX, pero en África y tendría que ver con Europa, pero ahí nos estaríamos de pronto dispersando. Vamos a ver entonces, creo que hay una posibilidad de una última pregunta. Weber expone que la historia occidental es una sucesión lineal e inestable de culturas en constante lucha. Constituye un error eurocéntrico haber calificado a Oriente como un telón de fondo estático al confundir su continuidad y sólida autorregulación cultural con un inmovilismo sin advertir que esa permanencia inalterable es en realidad una estrategia alternativa de vigencia y soberanía histórica visible en el presente. Totalmente de acuerdo. La respuesta es totalmente afirmativa. Totalmente. Allá hay un eurocentrismo, pero un eurocentrismo alemán, nórdico, del centro norte de Europa, porque también hay distintas visiones, a veces no es una sola visión eurocéntrica. En este caso sí es eurocéntrica total, absolutamente total. Porque primero que ya se parte de ese error epistemológico, y eso que Weber logra suavizarlo, bueno, suavizarlo, imagínense lo que había sido la filosofía de la historia de Hegel, cuando Hegel planteaba que la razón era en Europa. Asia había media razón y América no tenía razón, o sea, no había. Es una cosa horrorosa y es la filosofía de la historia que se sigue enseñando en las escuelas de filosofía de Venezuela. Entonces, esto que hace Weber es muchísimo más potable, pero sin embargo es falso. Falso. Empezando porque desde el punto de vista de la teoría sociológica, no puedes hablar de una sociedad estática. No hay sociedades estáticas. Lo que puede haber sociedades que tengan un ritmo más lento, que procuren, que tengan como primer objetivo el mantenimiento de sus instituciones, que piense que no hay que arriesgarse mucho a los cambios, sino que los cambios sean más evolutivos, etcétera. Digamos, el término de telón de fondo estático no sería correcto, esa visión de Hegel, porque Hegel, digamos, escribe ya en el siglo XX. Y el siglo XX, las carreras en ciencias sociales estaban muy influidas por esa visión del positivismo, por una parte que hablaba del progreso infinito. Entonces, tú crees que el progreso infinito es la voluntad
que debes tener tú, que debe tener todo. Quien no tenga esa misma voluntad tuya de cambiar, de afiliarte a los cambios drásticos, entonces es una persona que está atrasada. Es como hoy, por ese eurocentrismo incluso, se ve hoy hasta en personas que ya no vivimos en Europa. Por ejemplo, cuando se habla de los problemas mundiales, entonces los problemas mundiales son los de género, los del racismo, lo de cosas así, digamos, eso, o el cambio climático. Pero resulta que cuando tú los ves, con esto no estoy diciendo que esos problemas sean, que no sean ciertos, lo que tú digo, cuando tú los ves desde el punto de vista de otros continentes, esos problemas no existen. Nosotros hemos pensado que los problemas que tienen que ver con nosotros, que es Europa y América, son problemas mundiales. No, muchos son problemas para nosotros. O somos nosotros los que lo conceptuamos así. Por eso también es necesario ampliar las fuentes de información. Entonces, en ese sentido, esa información de pensar que Oriente era inmóvil, porque esa sólida autorregulación cultural es también importante cuando uno la analiza desde el punto de vista teórico con la relación tradición-modernidad, cosa que bueno, ya no podemos abordar ahorita, pero quizás en algún momento la relación tradición-modernidad puede ayudar muchísimo a explicar la dinámica societal del mundo, unido con la concepción, digamos, ese par de puestos, tradición-modernidad, con la idea de cambio y conservación. Si nosotros pensamos que el cambio es bueno y la conservación es mala, es distinto a si nosotros pensáramos que la conservación es buena y el cambio es malo. Ahora, en cualquiera de los dos casos es un prejuicio, no es científico, porque hay cosas que pueden cambiar o que necesitan cambiar después de un análisis, o hay cosas que necesitan ser conservadas. Y si nosotros los venezolanos no comprendemos que todos los cambios no son buenos, ya ahí es irremediable. Ya ahí significa personas que han decidido abandonar la posibilidad de pensar. Porque todo cambio hay que ver si es bueno o es malo. Toda conservación hay que verla y analizarla si es buena o es mala. Si partimos de a priori, por supuesto que cada quien puede partir, pero ya estaríamos alejados de un proceso de toma de decisiones racionales. Bueno, ya con esto terminamos. Muy bueno, muy buena estuvieron las preguntas. Esta vez logramos por lo menos responder 12. La semana pasada solo respondimos 6. Por lo menos esta vez 12, por lo menos 12 sienten que fueron tomados sus preguntas. Ya sabemos que los que entran primero en el chat, después son los primeros que se toman en la lista, pues, es así. Muchísimas gracias por los valiosísimos informes de lectura que nos enviaron, nos motivaron bastante a preparar y a llevar a cabo esta discusión. Me parece que el grupo es muy bueno, de verdad, asombrado en el mejor sentido positivo de la palabra. Así que bueno, si Dios quiere, nos veremos el lunes que viene y ya sabemos el mecanismo, igualito, control de lectura, etcétera. Y cualquier otra cosa, nos vemos ahí en el chat, cualquier otra pregunta que tenga. Así que muchísimas gracias y que Dios nos acompañe y nos traiga para la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao.